Vihinoham Adonai Eloheinu alenu mahaseyadenu korene alenu mahaseyadenu korenehu. Mishnah número 5, el capítulo 2 dice así: Elu devarim shehadam yotze bahem yedecho bato bapesach bachitim baseorim bakusemin ubashifon ubeshibolet shual ויוצאים פדמאי ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו, במעשר שני בהקדש שנפדו, והכהנים בחלה ובתרומה, אבל לא בתבן, ולא במעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו, ולא במעשר שני בהקדש שלא נפדו. חלות תודה ורקיקי נזיר, הסען לעצמו, אין יוצאים בהן. הסהן למכור בשוק, יוצאים בהן. Estos son los productos, los cereales, con los cuales se cumple la obligación en Pesaj, en la preparación de la matzá. Trigo, cebada, espelta, avena, centeno. Con esto se cumple la obligación también con productos de los que se duda de maíz, que se haya apartado el diezmo o no. También con los frutos del primer diezmo, quiere decir con los cereales del primer diezmo. También de los que se ha tomado la ofrenda, con los cereales del segundo diezmo y consagrados que han sido redimidos. Los Kohanim, los sacerdotes, cumplen la obligación también con la jalá, la porción de masa que se separa para ellos, que está reservada para ellos, y con la ofrenda, ¿ok? Con la terumá, pero no con productos, que decir, con cereales de los que no se ha retirado el diezmo. ¿Por qué los sacerdotes no pueden si no se retiró el diezmo? Ya sea el primer diezmo del que no se apartó de la terumá de la ofrenda, ya sea el segundo diezmo o cereales consagrados que no han sido redimidos. Con los panes de acción de gracia, lejen apanim, jalot toda, y la torta de Nazir, urkikei Nazir, si los hizo para sí mismo el Cohen, no cumple su obligación, pero si las preparó para venderlos en el mercado, cumple con la obligación. Entonces, vamos a la primera parte, la Mishnah dice, Helu de barim, sheadam yotzeba, hel yedejo batoba pesach. Estas son los cereales con los cuales cumple en Pesach la obligación de comer la matzá en la primera noche de Pesach. ¿Ok? ¿Cuáles son? El trigo, que es el más excelso de todo, la cebada, con espelta, con avena, con centeno espelta, este es el trigo sarraceno, el trigo silvestre. Ahora, puede ser de cada uno de ellos por separado, puede estar mezclados. Con todos se dice amotzi o mesonot, ¿sí? Ahora, las cinco, para el caso de pesa, se necesita con agua, entonces amotzi. Ahora, los cinco clases de cereales, esto también fermenta naturalmente. Por supuesto, en este caso tiene que estar no fermentados para pesar. Y son los cinco cereales con los cuales fue agraciada la tierra de Israel y con las que se cumple el precepto de comer matzá y en los días que no es Pesaj, pan. El Ramá, que es el jurista Ashkenazí, en Ora Hayim, en el Shulchan Aruch, nos dice que es preferible siempre la matzá, la más fina es de trigo, como dijimos anteriormente. Continúa la Mishnah diciendo, Veyotzim bademai ubemahaser rishon shenitela terumato. Se cumple con la obligación con cereales de los que se duda, quiere decir, cereal del que no se sabe si ya se separó el diezmo, el mahaser, o no se separó el mahaser. Con los frutos, porque si con los cereales del primer diezmo de lo que se ha recogido de la terumá, de la ofrenda,
que es entregada al Cohen, que es el sacerdote. Esos son los frutos que voy a sacar el primer diezmo, ¿verdad? Voy a sacar el 10% de esa cantidad de cereales, de ese montón de cereales, y se ha recogido para la ofrenda que es entregada al Cohen, al sacerdote. Ahora, continúa la Mishnah así. Con eso cumplo, no importa que haya dudas si se pare o no, o si, etcétera. O si el primer diezmo que fue separado para el Cohen. Ahora, continúa la Mishnah diciendo, Ube mahaser sheni beekdesh shenifdu. Quiere decir, con los frutos del mahaser sheni, quiere decir, con los cereales del segundo diezmo. Y este segundo diezmo es redimido con dinero y es llevado a Jerusalén. Y con cereal, que es redimido, que se puede comer en cualquier lugar. Si fueron redimidos. Vejacoanim bajalá uvaterumá. Ahora, los Kohanim, los sacerdotes, cumplen con la obligación de matzah, con estos 5 cereales, con la jalá, quiere decir que se aparte la masa, con esa porción de masa que se deja para los Kohanim, los sacerdotes, pueden hacer la matzah para Pesach. Y también la terumá, la parte de la ofrenda sagrada que será, ellos pueden hacer la matzah, solamente lo pueden comer ellos, por supuesto. No puede ser comida por extraños, es decir, los que no son Kohanim. Y los Kohanim cumplen con el precepto, con esto de matzah de Pesach. Dice, Aval, pero, lo batebel, velo bemahaser rishon shelo nitla terumato. Velo bemahaser sheni, beekdesh shelo niftu. Quiere decir, pero no van a cumplir con cereales de los que no se ha retirado el diezmo, ya sea el primer diezmo del que no se apartó la ofrenda, o el segundo diezmo, o cosas sagradas que no han sido redimidas. Los cereales que crecieron en la tierra de Israel y de los cuales no se ha separado la teruma, quiere decir la ofrenda, ni maaser, ni tampoco el diezmo, son denominados tebel. Que esto quiere decir, está formado por 2 sílabas, tov, lo, to, que si no es bueno. Dichos frutos no son buenos porque no son aptos para ser ingeridos ni para obtener ningún beneficio de ellos. Vamos a definir cada cosa. Teruma, ¿qué es teruma? Después de que hubo ya cosechado el trigo, la cebada, etcétera, después que se sacó la basurita del trigo y ya se amontonó, se limpió el cereal, se daba 1/50 del lote completo al Cohen, 1/50 al Cohen, que es el sacerdote. Esa es la teruma, que es la ofrenda, lo que llaman la ofrenda. Mahaser Rishon, el primer diezmo, es el 1/10. De lo que quedaba, se le entregaba al Leví. De lo que quedaba de eso, de la teruma, se le daba al Leví. Maaser Sheni, el segundo diezmo, 1/10 del remanente aún todavía, debía ser llevado a Jerusalén, al templo, y comido ahí, o se redimía por dinero, se cambiaba con dinero, y se gastaba ese dinero en comida en Jerusalén, donde debía ser ahí ingerida ahí, y ahí un ambiente de santidad, y se mantenía así también la economía de Jerusalén. Dice, pues, Jalota Toda Urkikei Nazir
Asa'ad le atzmo en yotzid bahem. Quiere decir, se hizo las halot toda, quiere decir, los panes de la ofrenda de gracia y la torta del nazir del nazareno para sí mismo, el Cohen, sacerdote, para la ofrenda de toda, la ofrenda que debe hacer el templo de gracia, de agradecimiento, o la ofrenda de nazir, no cumple con la obligación de matzah en Pesa porque está escrito y guardarás las matzot. Ushmarte metamatzot. ¿Qué quiere decir eso? Si se cuida la matzá para que no tenga contacto con hametz levadura, se cumple con la obligación de Pesa. Y la matzá que se hace para cumplir con la ofrenda de gracia o la ofrenda de Nazareno no podrá cumplir con la obligación de Pesa porque es Hametz. Ahora quise ir, pero dice, Asa Amlin Korba Shuk Yotzim Baem, pero es si el Cohen, el sacerdote, hizo estas matzot para venderla en el mercado, cumple con la obligación de pesa, porque el vendedor la vigila para que no entre en contacto con Hametz. Él está vendiendo algo kasherle para pesa, aunque puede ser comprada como elemento necesario para las ofrendas, como el vendedor cumple las leyes de la matzá, porque el que la compra quiere estar seguro de que es kasher para pesar, podrán ser adquiridas en la festividad de Pesach y podrán ser consumidas. Baruch Hashem Leolam, amén.